Realmente es un tema fascinante y que ahora sobre todo se relaciona con la terapia, la medicina. Sin embargo, si nos vamos a la historia de los hongos y los cilios, hace más de 500 años antes de la llegada de los españoles, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hay alguna información interesante. No sé si observan a este ser que está aquí. Esta es una estatua del dios Xochipilli, el dios de los aztecas. Es el dios del arte y también el dios de los psicoactivos. Y se dan cuenta, está sosteniendo un honguito. Y aquí también hay flores de Ololuiki. Las flores de Ololuiki llevan LSA en sus semillas. Entonces es el dios de los psicoactivos y el dios del arte. Si una persona nacía en el día de Xochipilli, esa persona iba a ser artista. Y bueno, resulta que el nombre original del hongo, y que muchos conocen como la carne divina, Teonanacatl, realmente hoy día se conoce como Teotlacatl, la carne divina que pinta, la carne divina que pinta visiones. Y esta palabra alude a los antiguos dibujantes y pintores de códices, los tlacuilos, que nacían en el día de Xochipilli. Nacían en ese día y decían: tú tienes que dedicarte a pintar, a ser artista, y vas a conocer estos hongos, vas a conocer estas plantas psicoactivas. Y bueno, continuemos. Las fiestas que existían eran impresionantes, eran cientos de personas en un ambiente de música, de poesía, de danza, de ingesta de hongos, y realmente algunas personas estaban así como decía Pablo, ¿no? Era una fiesta, no era una ceremonia, era un rave ancestral. Eso es algo muy interesante, que ahora se dice que el rave no es ceremonia, resulta que ellos hacían eso. Y a algunos les iba mal realmente. Se decía que unos estaban en un rincón llorando, otros estaban riéndose y otros se sentían en un estado de conexión divina. Bueno, eso lo cuenta básicamente el nieto de Moctezuma II. Nada más y nada menos, el nieto de Moctezuma. Él cuenta cómo eran estas fiestas. Adelante, sigamos. ¿Alguien ha ido a México? ¿Alguien ha ido a México? ¿Sí? Sí, algunos han ido a México y seguramente han visto el billete de 100 pesos. Ahí aparece este señor Nezahualcóyotl, un cantor, un poeta, y felizmente nosotros conocemos la poesía de este señor, la poesía que se recitaba justamente en este tipo de fiestas. Voy a recitarle un poquito de la obra de él, para que la conozcan. Él habla mucho de las flores psicoactivas. Recordemos que Xochipilli justamente, Xochipilli significa niño flor. Xochitl es flor y pili es niño. Entonces, a los honguitos, a las sustancias psicoactivas en general, se les decía Xochitl, se les decía flor. Entonces, escuchen este poema de Nezahualcóyotl. Aquí tengo algunas cosas. Hoy es tanta información que me confundo, es mucha poesía. ¡Qué locura! Bueno, vamos a leer este entonces. Amigos míos, poneos de pie. Desamparados están los príncipes. Yo soy Nezahualcóyotl, soy el cantor, soy el papagayo de gran cabeza. Ingiere ya tus flores y tu abanico, y con ellos ponte a bailar. Tú eres mi hijo, tú eres Yoyotzin. Toma ya tu cacao, la flor de cacao, que sea ya bebida. Hágase el baile. No es aquí nuestra casa, no viviremos aquí. Tú de igual modo tendrás que marcharte. Entonces él está diciendo básicamente: amigos, pónganse de pie. Vamos a bailar, vamos a disfrutar. Hay que disfrutarlo porque nos vamos a morir. Eso es lo que está diciendo de manera poética este señor. Y bueno, ahora sí espero encontrar lo otro.
otros textos, o menos que se me hayan quedado en casa, ahí fallé completamente, que es la poesía de María Sabina, que es una famosa poetisa. Esto es algo interesante, porque a ella se la conoce como una sanadora de hongos, ancestral, mexicana, de la Sierra Mazateca, eso es en el sur de México. Y la forma que ella tenía de sanar a las personas era a través de la poesía, de la recitación. Sus cantos son netamente poesía. Ella decía que ella recibía esta información de alguna otra parte. Es la información del hongo, es la información de los sabios. Entonces ella simplemente era como un canal, iba recitando, yo soy la mujer que solo nací, yo soy la mujer que solo caí, yo soy la mujer que espera, yo soy la mujer que examina, y etcétera, etcétera, etcétera. No me sé todo el poema de memoria y parece que he dejado en la casa lo principal, que es la poesía más maravillosa de ella. Pero si han venido, yo les puedo pasar los poemas. Entonces, al final me pasarán sus números y los tendrán. Y que realmente los tenemos justamente por falta de consentimiento informado. Ustedes saben que Occidente había olvidado el conocimiento sobre los hongos y llegó un señor estadounidense, Robert Gordon Wasson, a donde María Sabina recibió los hongos de ella y luego se llevó los hongos. Y de ahí se aisló la psilocibina y se sintetizó la psilocibina en 1958, y asimismo el Señor se llevó los cantos, los grabó sin consentimiento de ella. Y por eso es que tenemos a disposición esa poesía, ese hermoso canto. Y Robert Gordon Wasson dijo, al final, si yo no hubiera hecho esto, nadie conocería sobre sus cantos. Esa fue su justificación. Nadie conocería esta poesía, la memoria de esa señora hubiera desaparecido. Esa fue su justificación. Bueno, dejo en ustedes si es que los convence o no esta explicación de Robert Gordon Wasson. Adelante. 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 No hablaremos de ella ahorita. Adelante. Adelante. Una vez que se sintetizó la psilocibina en 1958, empezaron investigaciones científicas. Y al principio no era muy relevante el potencial médico de los hongos, de la psilocibina. Lo que era obvio al comienzo era que el efecto era una especie de visiones artísticas, y así lo dijo Robert Gordon Wasson, justamente. Entonces lo obvio era darle estos hongos a artistas. En el Hospital Saint-Anne de París, 29 artistas ingirieron este compuesto y desarrollaron obras pictóricas. No solamente eso, sino que fueron explorando nuevos estilos, nuevas formas de hacer los trazos e insights artísticos, ideas artísticas. Y ese estilo, esas ideas, luego ellos las aplicaron. Ya se les fue el efecto, pero las ideas siguieron con ellos, y siguieron haciendo arte, siguieron inspirados, siguieron inspirándose. Y estas investigaciones no solo se hicieron en Francia, se hicieron asimismo y con otras sustancias, no solo con la psilocibina, asimismo con el LSD, con la mescalina, se hicieron en España, se hicieron en Alemania, se hicieron en Estados Unidos. Oscar Janiger, por ejemplo, Oscar Janiger le daba LSD a los anabaptistas. Ese mismo, el señor Enrique González Monclús de España, lo hacía en el Hospital de Barcelona. Y Richard Hartmann, un psicólogo, lo hizo en Alemania, en el Instituto Max Planck. Así que, bueno, continuamos con esta historia. Continuamos. Vamos a seguir también. Obviamente, la gran mayoría del arte inspirado por psicodélicos no se generó en un laboratorio, no se generó en un hospital, sino que se generó en el consumo legal hasta el año 1967 y en el consumo ilegal en los años subsiguientes. Y bueno, hay un excelente poeta de Venezuela llamado Gelindo Casasola que generó un poema
poemario llamado El honguero apasionado, en 1982. Quiero hablar como venezolano ahora. Quiero hacer muchas voces. No sé si me sale. Pero es interesante hablar sobre él, porque él es un ejemplo de que aunque los hongos, aunque los psicodélicos realmente sí pueden inspirar a un artista, también lo pueden conducir por un camino de autodestrucción. Gelindo Casasola se suicidó a los 24 años. Gelindo Casasola consumía 80 hongos aproximadamente cada vez que se iba a las montañas de Mérida, en el inicio de la cordillera de los Andes. Y no lo hizo una sola vez, lo hizo muchas veces, hasta que dijo: ya no me siento en esta realidad, ya no tiene sentido estar aquí. Y se quitó la vida a los 24 años. Así que no es una cuestión de decir: ay, los psicodélicos estimulan la creatividad, vamos a probar psicodélicos. Bueno, se requiere responsabilidad, mucha responsabilidad. He traído un montón de poemas, pero aquí está, un poema de Gelindo Casasola. Vamos a celebrar de todas maneras su vida, porque pese a todo, nos dejó una poesía muy mística, muy hermosa. Entonces voy a recitar el final, vamos a aplaudirlo a él y no a mí, o también a mí, no sé. Esta poesía se llama El tambor, y dice así: el sendero subía la colina hasta una estrella, mordida de nebulosas, y las rosas melancólicamente dejaban caer sus pétalos conscientes. Porque todo existe. La linfa trémula de los tréboles es pensante como las páginas de los poetas, y su blancura es la misma que la nieve. Es el mismo color de los leopardos nocturnos que devoran, y de los días no amenazados por ninguna lluvia, porque todo existe. Con la misma inocencia sexual del agua titilan las esmeraldas o los astros, ya que es todo uno, más acá o más allá del 2 y el 3 y el 4, que se reconvierten finalmente al uno de donde nunca han salido, porque todo vive, todo vive, todo vive, y con un tambor se repite para que se oiga tenso y seco. Todo vive, todo existe en los bosques, desordenadamente, y en realidad, ordenadamente, en los perros que fornican un poco libremente, y en realidad, libremente, o en los gavilanes que lo hacen más sutiles en la cima del oxígeno, o en el amor de los varones cansados del mundo y de las hembras metafísicas, para que en tu útero apasionado nazca una estrella o florezcan las amapolas. Todo vive y es uno, todo existe y es uno, tanto en la furia racional y parca de las batallas, donde los héroes mueren para que todo continúe, como en la putrefacción hermosa de los cadáveres que se descomponen y dan origen a los geranios, o a las ampollas en los gusanos de seda, más acá o más allá de las sensaciones, o los impetuosos pensamientos, o la ilusión que es realidad, o la realidad que es ilusión, del sexo que es solo deseo, o la ausencia del deseo. Todo existe y se manifiesta amoroso como un cielo de nubes. Todo es, y se manifiesta o no se manifiesta, equidistante de la pasión intensa o el vacío, siendo ambas cosas y no siéndolas, operándolas abiertamente, sin alarde. Todo es uno, inteligente, indivisible y perfectamente discutible, para que vuelva a ser uno, ni masculino ni femenino, sino uno por encima, por debajo de los lados del ser y el no ser, de la plenitud o la exiguidad del tiempo o la ausencia del tiempo, fuera del tiempo y sin embargo absolutamente presente. Existe, existe, existe. Es uno, todo es uno, más allá del nirvana, del Tao, del paraíso, del logos,
tan sexual como una flor habiendo superado la sensualidad y siendo sexual y seco como el fuego, ardiente y apagado como el fuego, todo vive azaroso, tal el curso de una cometa, ya prefijado en los siglos, y libre como la voluntad de querer, consciente, ignorante, y por sobre ello consciente, consciente. El logos, que es uno como una mariposa, existe, y esto es el máximo conocimiento, y esto es el máximo conocimiento, porque todo es Ayán. Ella se llama Ayán. Bueno, este es arte visionario de René Alvarado, un señor de la Sierra Mazateca, de la misma tierra de María Sabina, la señora a la que le robaron los cantos y los hongos y todo, básicamente. Pero hay que reconocer que nosotros hemos recibido un beneficio a partir de eso. No reconocerlo es injusto también. Así que la vida es compleja, Aquí pueden ver el colibrí, el chuparrosa, que es el símbolo del chamán, porque el colibrí va chupando el néctar y se supone que el chamán también va chupando la enfermedad, y de hecho esa es una técnica, chupar la enfermedad. Va chupando los puntos energéticos negativos, y eso es lo que hace el shotashine, así se le dice en lengua mazateca a la persona de sabiduría. Significa literalmente persona de sabiduría, shotashine, y ese es el mismo significado de chamán, sabio, nada más y nada menos. Vamos a la creatividad. ¿Cómo funciona este proceso creativo? Hay una teoría de Wallace y que nos dice que la creatividad funciona en 4 fases. La preparación es cuando uno tiene ideas. Uno dice, yo quisiera que esta canción vaya a sonar más o menos así, que haya estos tonos, que abordemos estos temas. Esa es la preparación, son las ideas iniciales. Luego hay una incubación. El tiempo pasa y las ideas en la mente van madurando de una forma subconsciente, hasta que llega un momento, que es la tercera fase, la iluminación, en la que uno está sentado en el baño y dice, eureka, así es. Y va y coge la guitarra y la canción sale espontáneamente. Y uno dice, no, yo compuse la canción en 5 minutos, en 5 minutos compuse. Y no es verdad, han pasado muchos días, ha tenido que haber una preparación, una incubación, y la iluminación es rápida, muy rápida. Sin embargo, muchas veces hay que hacerle ajustes a ese arte. Entonces ahí viene la fase de verificación, la cuarta fase, arreglar estos acordes, arreglar estos versos. Y bueno, este señor, Loida, Hans Karl Loida, un alemán, un psiquiatra que investigó los psicodélicos, él dijo, los psicodélicos influyen en algunas etapas de este proceso, no en la cuarta, no en la verificación, ciertamente, no en eso, sin embargo sí en la preparación. Por ejemplo, una experiencia psicodélica nos puede ofrecer mucho contenido del subconsciente, muchas visiones, y después uno dice, esta visión me puede servir para algo. Un amigo, por ejemplo, sacó un logo de una iniciativa a partir de una visión que tuvo. Entonces ahí está, hay una influencia en la creatividad. Otra influencia, evidentemente, es la de la iluminación. Uno ya ha pensado en algo, en un arte, en ideas, y en la toma, en la ceremonia, se te viene y lo escribes automáticamente y compones automáticamente. Y hay mucha poesía así en realidad, mucho arte así, como lo que estaban escuchando hace un momento, que es la música de Serra Amado de Brasil, inspirada durante un viaje. Lo fueron tocando y eso es lo que salió rápidamente en esta fase de iluminación. Y bueno,
vamos a ver el siguiente estudio, que es muy famoso. La siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Este señor, Willis Harman, un ingeniero, hizo un estudio en el que le dio mescalina, sobre todo mescalina, que es el compuesto activo del cactus de Aguacoya o San Pedro y del cactus de peyote. Le dio sobre todo mescalina a unos cuantos LSD, a personas, a diseñadores, arquitectos, a físicos, matemáticos, ingenieros, que estaban deseando desarrollar algo, sin embargo no les salía, se sentían trabados, no podían. Entonces, fueron 27 sujetos en total. El 20% de ellos no generó nada, porque estaban como muy ligados a cuestiones psicológicas. Entonces, me odia mi papá, entonces ya no haces el arte que querías, o ya no sacas la patente, la hipótesis científica, sino que, pucha, mi papá me odia, ¿y ahora qué hago? Entonces, eso puede pasar. Eso le pasó a un 20% de personas. Sin embargo, los otros, después de 6 a 8 semanas, no necesariamente durante el efecto, después de 6 a 8 semanas, generaron 6 soluciones aceptadas, 10 soluciones parcialmente desarrolladas, 4 informes de ninguna solución y 20 nuevas vías de investigación. Entonces, los resultados fueron sumamente fructíferos, muy fructíferos, y es porque definitivamente la sustancia les ayudó. Esto a veces se toma como una prueba de que inevitablemente los psicodélicos vuelven a la gente más creativa. Sin embargo, no es una prueba. La realidad es que han habido algunos otros estudios que no han hallado ningún efecto en la creatividad. De hecho, son la mayoría de estudios que no han hallado esos efectos. ¿Y por qué? ¿Por qué este sí? ¿Por qué esos otros no? Todo se debe a la intención. En los otros estudios, imagínense que yo le doy a él psicodélicos, a ella, y ellos no tienen una intención. Y uno forzadamente les dice, esto te va a hacer más creativo, te voy a pasar unos cuestionarios a ver si eres más creativo ahora. Esas personas evidentemente no quieren eso. Entonces el resultado es negativo, evidentemente. Y así fue. Se hizo, por ejemplo, una investigación con los empleados de la corporación Ayn Rand en Estados Unidos. No funcionó. Sin embargo, las personas se sintieron mejor psicológicamente. Eso como que sí es más constante. Bueno, continuemos, no vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar sobre microdosis, que usualmente se venden a sí mismo como algo que estimula la creatividad. Y la verdad es que todos los estudios han dado negativo excepto uno. Todos los estudios han dado negativo excepto uno. Los que han dado negativo se han hecho en hospitales, ambientes clínicos. Las personas no se vuelven más creativas en ambientes clínicos. El único estudio en el que hubo efectos positivos fue un evento de la Sociedad Psicodélica de Holanda, la Dutch Psychedelic Society, un ambiente en el que había música, había gente agradable, había arte. Entonces ahí a la gente sí le daba ganas de ser creativa y había una estimulación. Eso es muy interesante. Entonces es el set, la intención que uno tiene. No tiene realmente la intención porque mi trabajo me exige que yo sea creativo. Entonces hay una intención fuerte, hay un fuerte compromiso y un setting adecuado, un ambiente adecuado, justamente para estimular la creatividad. Entonces set and setting son determinantes en todo. En todo. Digamos. Hay dos tipos de pensamiento que no sé si los hayan escuchado: el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. El pensamiento divergente es: doy miles de ideas, miles de posibles soluciones, miles de versos, pero tal vez no sean útiles la mayoría, uno que otro sí. Eso es el pensamiento divergente, divergir, generar muchas cosas.
Y el pensamiento convergente es, no pienso mucho, sin embargo, así como una flecha, llego a la solución correcta. La única solución es un pensamiento y ese pensamiento es certero. Esa es la solución, ese es el pensamiento convergente. Muy bien. Hay estudios en creatividad con psilocibina en el que durante la experiencia y un día después hay mucho pensamiento divergente. Las personas generan muchas ideas, delirios incluso, muchos delirios. Sin embargo, después de 7 días, naturalmente, aumenta el pensamiento convergente. Entonces dices, de todos esos delirios, resulta que sí, esto es verdad. Esto de aquí es verdad y esto es lo que voy a hacer. Entonces ahí ya ahí se necesita una integración de la experiencia, justamente para no quedar envuelto en todos esos delirios, sino hallar el camino, el pensamiento convergente. Necesitas eso. Hay una investigación con la ayahuasca en la que se halló que desde el mismo día las personas ya vieron más alto su pensamiento convergente, es decir, salieron con las ideas claras, muy claras, después de una toma de ayahuasca. Pero esto es algo muy variable en realidad, de persona a persona, de ceremonia a ceremonia, de terapia a terapia. Los resultados nunca son iguales. A veces se quiere como replicar todo y resulta que esto, las investigaciones, una vez que uno se pone a ver una por una, son un caos. Los resultados difieren siempre, no son iguales nunca. No, es difícil hallar generalidades. Es muy difícil hallar generalidades. Como decir, la ayahuasca estimula el pensamiento convergente. Sí, en esas personas. En esas otras no. Ese es un cuadro de Pablo Maringo. Es uno de sus primeros cuadros en los que representaba sus visiones de ayahuasca y que es maravilloso justamente porque cuando él empezó a hacer estos cuadros él ya no tomaba ayahuasca, dejó de tomar y después de 10 años seguía recordando vívidamente esas visiones y vívidamente las representaba en muchos elementos aquí. Y no solo que representaba, sino que los describía. Y decía, esto es esto, esto significa esto otro, este es el espíritu de esta planta, este es un espíritu del cielo, y esta es la canción de ese espíritu del cielo. Es maravilloso. Leer a Pablo Maringo es un éxtasis. Adelante. Más estudios en los que se dice que hay mayor creatividad espontánea y menor creatividad en tareas impuestas, cuestionarios que te pasan los científicos, como que no da ganas de hacer eso realmente. Pero cuando te dicen, tú puedes dibujar lo que tú quieras, puedes escribir lo que tú quieras, ahí sí te pones más creativo. Cuando decidas esa libertad, un poco de lo que pasa en el cerebro, no vamos a ver esto. Esto sí es importante. A largo plazo, pensando a largo plazo, este estudio nos dice que no importa mucho la ingesta de psicodélicos a largo plazo. A corto plazo, a lo mejor sí. A largo plazo, lo que importa es el estado de conexión. Más estado de conexión, mayor creatividad. Es así de sencillo. Y la conexión no necesariamente se tiene que alcanzar a través de sustancias. No necesariamente. Entonces, a nosotros nos interesa, como fundación, no en sí que la gente use o no use sustancias, sino que las personas hallemos un estado de conexión sano y fructífero. Eso es lo que nos interesa y por eso, por ejemplo, vamos a lanzar educación de prevención de uso de drogas para adolescentes, más conexión, menos adicción. Aún no. El mismo estudio nos dice que las personas en adicción tienen muy bajo su estado de conexión. Y cuando se aumenta el estado de conexión, es más fácil salir de la adicción. Entonces, el arte, las meditaciones y algunas cosas más, definitivamente
ayudan a las personas a sentirse más conectadas y que sea más llevadero el salir de una adicción. Entonces, es una hermosa investigación, ¿no? Es fantástico. Y ahorita le voy a dar la palabra a mi compañera Mila Rodríguez, que es también miembro del directorio de la Fundación, porque nos va a hablar de algo muy importante. Así que, adelante, Mila.